Compré un Honda Civic de carreras que estuvo olvidado por años en un garaje. Un carro raro, deseado. Por lo menos eso era lo que yo creía. Encontré este carro en un anuncio de internet. Según el dueño, este carro tiene solo 63,000 kilómetros. ¿Pero será todo verdad? Hoy vamos a investigar cada detalle para descubrir si hice la mejor compra de mi vida o si cometí una de las peores metidas de pata del canal. Este carro apareció en un marketplace de internet con una descripción tentadora. Honda Civic Si, como nuevo, 63,000 kilómetros. En las fotos el carro se veía increíble. Parrilla deportiva, llantas bonitas, alerón. Pero el carro estaba encerrado en un garaje. No podía ver por dentro y ni sabía si el carro funcionaba. Aún así me arriesgué. Le mandé mensaje al dueño, hice mi oferta y compré el carro. Pero lo que quiero saber es, ¿hice un buen negocio comprando este carro? ¿Será que funciona? ¿O me engañaron completamente? Ahora la misión es simple. Vamos a investigar este carro pieza por pieza. Y al final, el mecánico va a probar si el carro funciona y si todo sale bien. Este carro puede irse a un suscriptor del canal. Entonces vamos a empezar, porque hoy vamos a descubrir si este Civic es una joya o una bomba. Ahora es uno de los momentos decisivos de este proyecto. Vamos a descubrir el estado real de la pintura debajo de años de suciedad. ¿Será que este carro va a necesitar trabajo de carrocería? De cerca, el carro todavía parece estar muy bien conservado. La pintura parece buena. Todavía tiene brillo escondido bajo la suciedad. En el anuncio el carro decía tener solo 63,000 kilómetros. Pero el interior dice otra cosa. Volante desgastado. Pedales con marcas de uso intenso. No parece un carro con solo 63,000 kilómetros. Limpieza hecha. Ahora es hora de analizar qué quedó de la pintura. Esta puerta trasera aquí, del lado del conductor, fue repintada. La diferencia de textura, el acabado en la goma, el brillo de la pintura, todo está fuera de lo normal. Hasta parece que este carro fue chocado. A partir de aquí, nuestro objetivo cambia. Ahora la misión no es solo limpiar y restaurar, es descubrir qué está escondiendo este carro. La segunda etapa de la limpieza va a ser enfrentar este motor. Y va a ser aquí donde vamos a descubrir muchas cosas que este carro está escondiendo. El motor está bien sucio, pero por lo menos su estructura está entera. Antes de empezar el lavado, vamos a necesitar aislar las partes sensibles del motor. Mira esto, debajo de toda esta costra, las piezas metálicas están prácticamente intactas, pero todavía hay mucho que investigar. Y la próxima parada puede revelar verdades que la suciedad del tiempo intentó esconder. Ahora es hora de analizar las cajas de ruedas y el chasis de este carro. Esta es una de las partes más reveladoras del carro, porque es donde muchos secretos aparecen. Es donde normalmente encontramos marcas de choques, chapuzas o cambios de piezas.
Pero lo más impresionante es que las estructuras están enteras, ninguna señal de colisión, ninguna pieza torcida, ni siquiera tornillos barridos. Esto es raro en un carro que ya fue repintado. Si juntamos esto con el estado del motor, puede ser que este Civic realmente haya rodado poco. Pero no nos emocionemos mucho todavía. Ahora vamos a mirar el carro por abajo. Vamos a hacer una limpieza bien minuciosa para descubrir si este carro realmente tiene 63,000 kilómetros. El chasis todavía parece muy bien conservado. Pocas marcas de barro, nada de óxido estructural y hasta la etiqueta de fábrica está visible. Para un carro viejo esto está demasiado bien. No es hora de celebrar, porque todo esto puede haber sido falsificado. La verdadera historia de este carro todavía está escondida en su interior. Ahora llegó la hora de entrar al carro, y en el interior de este Civic el clima es otro. De lejos el interior impresiona, pero apenas cierras la puerta, el olor lo delata todo. Los carros viejos tienen un olor específico, el calor atrapado en el techo, lo sofocante de la alfombra. Vamos a desarmar todo y hacer una limpieza completa para ver si encontramos un carro de 63,000 kilómetros debajo de toda esta suciedad. Ahora es la hora de la verdad. Esta pintura parece destruida. Nuestra única oportunidad de recuperarla es con el pulido. Si ni el pulido resuelve, vamos a necesitar cotizar el trabajo de carrocería de este carro. Pero el problema es que no tenemos presupuesto suficiente para cubrir el precio de la carrocería. Entonces va a ser con el pulido o voy a tener que abandonar este proyecto. Vamos a hacer un proceso de pulido bien cuidadoso y detallado. ¿Será que va a funcionar? El resultado empieza a aparecer rápido. Mira este capó después de media pasada. Incluso con una historia pesada e incierta, todavía podemos restaurar este carro. Pero nada de esto va a servir si este carro no funciona, y eso es lo que vamos a descubrir. Llamé al mecánico y está en camino a nuestro taller. ¿Será que vamos a tener un buen resultado?
Y después de mucho tiempo trabajando en la estética del Civic, llegó la hora de la verdad. ¿Será que este carro va a funcionar después de años parado en un garaje? ¿Hice el negocio de mi vida o me estafaron en grande? El mecánico puso una batería, hizo las revisiones básicas y fue a intentar encender el carro. Y después de años parado, el Honda Civic Si volvió a funcionar. Y el kilometraje real de este carro es de 72,000 kilómetros, no tan lejos de los 63,000 kilómetros dichos en el anuncio. Compré un Civic Si con promesa de 63,000 kilómetros. El carro funciona, tiene 72,000 kilómetros. Pero ahora que la verdad apareció, ¿qué hacemos con este carro? Como prometí, voy a darle la oportunidad a un suscriptor del canal de llevárselo acá. Comenta aquí abajo con el hashtag quiero el Civic y cuéntame qué harías con este carro. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los sábados hay video nuevo en este canal. Y comenta aquí abajo, ¿tendrías el valor de hacer un proyecto así?